Hola, buenos días, buenas tardes, noches, madrugadas y todo lo que estén haciendo. Felicidades, ¿no? Pero, como podrán ver, en la hora que sea. En la hora que sea. Pues es obvio, ¿no? De qué va a ser nuestro episodio. Adivinen. Lo pueden ver en las cámaras. Los que no nos pueden ver, pues sorpresa va a ser. Váyanse a YouTube a que verlo, nos visualicen, sí. Y pues suscríbanse y den like. Además, Sí. y bueno, también queremos agradecer hoy a los alumnos de la TAI de diseño gráfico que nos prestaron estas camisas. Ellos lo diseñaron, entonces hoy también. Acá atrás también trae. Entonces estamos medio patrocinados, ¿no? ¿Cómo están? Sí. Medio. ¿Cómo están? Bien. Muy Aquí bien. estrenando. Claro. No, muy contentos. Creo que el episodio de hoy va a estar de mucho aprendizaje, como todos, pero divertido también. Sí, muy cultural. Cultural Sí. sobre todo, sí. Sí. Bienvenida Brisa. También hoy gracias. nos acompaña Brisa, nuestra alumna. Sí, de quinto semestre. Sí, así es. Por eso estamos frescos hoy. Sí. Por eso el día estaba un poco nublado. Sí, muy fresco. sí. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro juego del día de hoy? Va. Yo voy a hacer la dinámica y les voy a hacer una serie de afirmaciones. A cada uno de ustedes les puse una hojita en la cual tiene una B de verdadero, Te la una presto. F de falso. Acá está. Yo ya me sé las respuestas, aquí tengo la mía. Y bueno, con base a estas afirmaciones, pues se van a ir dando cuenta de qué se trata el tema de este episodio. ¿Ah? Ok. A ver, Para la los que no nos primera ven, es. porque Para los que nos ven, creo que es ya obvio. lo saben, sí es. La primera. En Guatemala, el Día de Muertos se celebra con enormes cometas que simbolizan la comunicación entre vivos y muertos. ¿Verdadero o falso? Gus, verdadero. Brisa, falso. Citlali, verdadero. Marco, falso. Pues es verdadero. ¡Sí! Pónganse a leer. ver. Ay, no es cierto. Es Platícanos un poco más broma. sobre eso. Díganos de cómo pasa en Guatemala. Pues sobre todo eso de los cometas a mí me llamó la atención y que no, pues en Guatemala No, creo que si les platico- las posibilidades para estar gastando en cometas son muy bajas. Si les platico cuando vayan, ya no lo van a vivir igual. Mejor vayan a Pero un vivirlo spoiler, desde un la spoiler. experiencia. Yo preferiría en diciembre, en Navidad, entonces platícame. Luego les platico. La que sigue. En Japón, el Festival Obon se celebra el mismo día que el Día de Muertos mexicano. ¿Verdadero o falso? Lo había leído, pero no me acuerdo. Órale, todos dijeron que es falso y es falso. Muy bien. Ay, ahora sí estudiaron. Muy Todos bien. leyeron. A ver, platícanos. A ver, vamos Pues con que la eso no que es cierto. sigue. En Filipinas, las familias pasan la noche en los cementerios durante el Día de Todos los Santos. Verdadero. No sé. Yo no estoy seguro. Solo Gus puso verdadero y es verdadero. Bravo. Gracias, TikTok. A ver, en Brasil, el Día de Muertos se celebra con desfiles coloridos y disfraces. Creo que es falso, ya sé. Falso, solo Citlali verdadero, pues es falso. Sí, En sí. Brasil se celebra con un tono más religioso Ya sé, sí. y silencioso. Ok. Y vamos con la última. En Italia, los niños reciben regalos de parte de los difuntos durante el Día de los Muertos. Falso, solo Brisa verdadero. Brisa muy bien, es verdadero. A ver, platícanos. En regiones del sur, en Ok. Sicilia, se cree que los muertos traen dulces y juguetes a los niños el 2 de noviembre. Ok, como tipo el niñito Dios. Ajá. Ok. Pero muerto. Ay, pues ya aprendimos algo nuevo. La realidad es que muchas las adiviné. Tú no nos puedes Te los platicar juro. nada de No, los no, cometas no. de Guatemala. Híjole. Dije algunas, muchas, no todas. Pues platícanos. Esa sí la conozco bien. Es que hoy no venimos a hablar de Guatemala, venimos a hablar de lo que sucede Pues yo creo que en sí. México. Si hablamos de la tradición de Día de Muertos,
Bueno, sí, pero creo que este programa tendríamos que enfocarnos en lo que sucede en nuestro México, pero también lo que sucede dentro de nuestra escuela, lo que se hace aquí para celebrar pues este día que es una tradición que nos hace únicos, ¿no? Que nos hace unos únicos como mexicanos, porque si bien lo que tú acabas de decir ahorita en la dinámica, Vicky, en otros países también se da esta celebración, pero creo que lo que sucede en México, como toda la ideología, todo lo que se hace en todos los estados, es como algo muy especial, ¿no? Tan especial que hay una película de Disney, ¿no? Hecha... Ay. No te creas. Sorry. Ay, Ya que nos paguen, nada más ya que nos nada más paguen. me estresa. Hay una película especial hecha de lo que sucede en nuestro México, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a estar hablando pues del Día de Muertos. ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Qué es lo que sucede alrededor de esta festividad? Vamos a tener a una especialista en el tema que nos va a hablar pues ahora sí que de esta tradición tan hermosa que tenemos. Sí, así es. Creo y coincido contigo, Citlali, es tan especial que es una tradición que por la UNESCO ha sido declarada desde hace más de 20 años como un patrimonio inmaterial de la humanidad. De la mano, por ejemplo, aquí en México está la romería de Zapopan también, se forma parte de ese patrimonio. La actividad esta de los voladores de Papantla. Entonces creo que por las características que reúne la tradición, vale la pena hacer este episodio y luchar por preservarla. Sí. Porque Sí. muchos de nuestros chicos pues no saben, no le tienen corazón a la tradición y creo que está en nosotros. Entonces hay que darle al episodio. Sí, la verdad para mí fue, hablando de lo que dices, Marco, siempre creo que en mi casa no fue tan arraigada ese tipo de tradiciones, pero a mí algo que me cambió la visión del Día de Muertos, tengo que ser honesta, fue la película de Coco. O sea, honestamente sí, como que a partir de esa película le tomé muchísimo cariño o importancia a hacer un altar en mi casa, ¿no? Aunque pues, sea pequeñito. A lo mejor porque iba a desaparecer ¿cómo se llamaba? Héctor, ajá, como que digo, ay Ya me la no, sé. no vayan a desaparecer La las viste como personas que 4 quiero. años, ¿no? La Seguido. vi como 4 años seguidos, Sí. como 5 veces al día. Sí. No sé, la escena más divertida para mi hijo, que es el que nos invitaba a verla, era Ajá. cuando se le caía la campana al Señor de la Cruz. Ah, ok, sí. Ya. Sí. Entonces, no, sí, fíjate que esa película, sí, digo, en mi caso también estoy en una situación similar. En la familia como tal no hay un arraigo, no es una cuestión de tradición o de que la cultura tenga que ser. Sin embargo, yo estoy haciendo mi tarea en lo que me corresponde y con mi hijo, sí, es cada año. Pero sí hacemos o sí aprendimos a venerar, a honrar a nuestros muertos, pero de una manera muy diferente. Sí. Concretamente nosotros nos decíamos, yo crecí con mi abuela y ella decía, no, el 2 de noviembre que vamos al panteón si está llenísimo, ¿no? Podemos ir cualquier otro día del año y la veneración y la honra es lo mismo. Ujú. Entonces, pero sí crecí con esa necesidad de no olvidar a los Ok, muertos ok. difuntos. Sí. Pero sí, lo sí, que sí. le pasó a Citlali creo que es algo normal, ¿no? Porque también, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se hace este desfile cada 2 de noviembre, fue gracias a la película del 007, que en la película él está en la Ciudad de México y hay un desfile de Día de Muertos, y pues decían como de eso no ocurre en la Ciudad de México, y a partir de ahí se hace el desfile de Día de Muertos. Entonces, o sea, no es nada más para ti, pues son cosas que a lo mejor afortunadamente o desgraciadamente las películas nos enseñan como a revalorizar, ¿no? Estas Ajá, esa costumbres. palabra, sí. Sí, sí. Y hay detalles, creo que es una producción que se vino a experimentar de manera real Sí, sí, cómo sí. era la tradición en México y aunque no se hizo completamente el México, pues sí lleva la escena de lo que es real. Entonces creo que sí aprendimos todos Sí, 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 bastantes todos, sí, sí. detalles al por mayor. Sí. Yo Sí, donde ¿has más visto esa es... película alguna vez? No, pero donde más... ¿No la has visto? No.
¿Cómo La crees, Vicky? Ay, No, es de que como que tarea. esa sección como que no. No sé, Ajá, No, la estoy refiriendo. Esa. La de Coco sí. no, La de Coco. 007 no, pero la de Coco obviamente. No, la de Coco. Sí. No, sí, al cine y toda la cosa, claramente. Pero donde más lo he vivido yo es en la escuela. O sea, cuando era estudiante, como en la escuela siempre refuerzan mucho la tradición, o sea, realmente el hacer el altar y el llevar cosas, siempre en la escuela es donde más me lo han fomentado. Y en mi casa, igual que con Marco, es reunirnos ese día. Es reunirnos y yo rescato esta parte, en la parte psicológica, sabemos que mucho del sentido de la vida de las personas son las tradiciones. Entonces es una parte bien importante, dices, yo lo fomento con mi hijo porque fomentar las tradiciones ayudan, aparte del sentido de pertenencia o de la historia, la tradición, le ayuda a las personas a tener un sentido de vida, pertenecer a estas tradiciones. Sí, el arraigo, ¿no? Lo que dice Fromm con las necesidades. Sí, también. ¿Y tú, Brisa, cómo? Incluso creo, o sea, la película fue todo un boom también para los extranjeros, Sí. que al verla pues también se interesaron en nuestras tradiciones y fue que yo tuve la oportunidad de pasar un Día de Muertos en una de las ciudades que creo yo que también se festeja muy bien. Entonces, sí, ¿En era dónde? en Yucatán. Ah, ok. Entonces también ver a los extranjeros que se interesaban por nuestras tradiciones, de que súper asombrados, fue muy Sí. padre. Sí, la sí. experiencia. Sí, hace sentir como más orgullo, ¿no? De, Sí. sí, Sí. eso. Soy Hanal mexicana. Pixar, ¿se llama el Mexicana. festival, algo así? Hanal Pixar. No, es el Paseo de las Ánimas. Ok. Ah, ok. Esa debe ser a lo mejor Es uno... comida de las ánimas, el maya. Ah. Preparación de platillos únicos, como una comida que cuando estaba leyendo esto, dije, Ay. ya tenían McDonald's. Ah, Un ok. mukbipollo, Ok. ¿Mukbipollo? un tamal grande horneado bajo tierra. Ah, Ok. ya. Entonces, Qué rico. Pues de todo se valdría la aprende. pena. Sí, Sí. muy bonita experiencia. Y se hace también el mero, o sea, solamente el 2 de noviembre o hay Empieza aproximadamente como desde el 25 de octubre como hasta el 2 de noviembre y es pues todo el estado prácticamente se pinta de colores para celebrar esta fecha y pues toda la gente, o sea, desde los locales, los turistas, mi mamá y yo fuimos con otra amiga, nos caracterizamos pues para vivir la experiencia completa. Claro. Sí, claro. Compramos vestimenta típica, nos pusimos también flores, nos maquillamos y fue una experiencia muy padre. Ah, qué padre. Sí, ¿Y los alguno- altares, todo. ¿Alguno de ustedes ha ido a Janitzio? No. Ay, no, pero dicen que si vas, tienes que hacer Yo, como reservación. pero no el día de Tú que eres el alma viajera de... No, pero el Día de Muertos no he ido, es que es muy complicado porque Sí. se satura. Entonces, o sea, hay gente que reserva casi desde hace un año, pues. Ujú. Lo mejor es tener como un conocido ahí para que te dé asilo. Sí, porque yo he Sí. intentado ir y es como las reservas están muy caras porque hay gente que ya reservó desde hace Yo creo tiempo. que ha de estar lleno de vibra, o sea, así como Pero sí. de mucha energía especial. Pues, ajá, yo creo que lo mismo, pero también no recuerdo, hay otro municipio, creo que también de Michoacán, en el cual hacen también algo de Día de Muertos, no tan grande como Janitzio, pero es también igual de folclórico, pero tiene menos impacto, no sé, supongo por Janitzio por el río, pues, por el lago, Sí, perdón. En Janitzio impacta mucho y posiciona la cuestión esta de las lanchas Sí, iluminadas sí, y sí. todo ese rollo, ¿no? En Pátzcuaro nos dicen por allí. En Pátzcuaro. Pues, Nuestra ¿qué les experta. parece si continuamos? Porque ese estado tal vez que dices que a lo mejor ahorita nuestra experta nos puede platicar un poquito de esos lugares y de cómo se celebra. Sí. ¿Qué les parece si continuamos? Vale, entonces vamos ahora a nuestra sección expresándose, que la hago yo, donde vemos cómo algunos de nuestros alumnos y en este caso maestra nos dice su opinión sobre el Día de Muertos. Vamos. Vamos. Hola, ¿estamos con? Axel Eduardo. ¿Qué onda, Axel? Oye, unas preguntas. ¿Qué significa para ti el Día de Muertos? El Día de Muertos para mí es un día especial, una fecha importante para recordar a nuestros pasados. Ok, ¿tú haces algo ese día en especial? En la casa de mi abuelita hacemos una ofrenda para mis abuelos y sus papás. Ah, perfecto. Y por último, si tú tuvieras que hacer una ofrenda a alguien, ¿a quién sería y por qué? Se la haría al esposo de mi abuela Chava, ya que él era muy trabajador y siempre estuvo cerca de mi abuela.
Muy bien, gracias. Hola, estamos con Carlos. Carlos. Unas preguntas. ¿Qué significa para ti el Día de Muertos? Para mí se diga como estar en familia y como tal festejar a los que tú quieres muchos que ya Ok, Carlos, muy bien. La segunda pregunta es, ¿tú haces algo ese día en especial? voy a visitar a mi familia que aunque ya estén todavía no quiero mucho y aparte le hago contar para que estén ahí. Ah, muy bien, Carlos, qué chido. Y por último, si tú tuvieras que hacer alguna ofrenda, ¿a quién se la harías y por qué? Se le tira a mis abuelos y a mis tíos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me quisieron igual que mi papá. Ah, muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Hola, ¿estamos con? Silvia. Hola, maestra Silvia. A ver, una pregunta. ¿Qué significa para ti el Día de Muertos? Significa una de las fiestas más importantes que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, pues hay que festejarlo porque es de las más bonitas, muy coloridas, muy alegres. Pese a que es para la muerte, creo que es parte de esa característica que tenemos, ¿no? Es como respeto, pero con alegría a la muerte. Claro, sí. Lo siguiente es, ¿tú haces algo en ese día en especial? Personalmente sí, en mi casa desde hace 5 años murió mi papá y empezamos a hacer un altar en casa, Okay. pero es un altar, yo creo que tiene alrededor de unos 6 metros cuadrados. Ah, ok. Es grande Sí, el altar y pues ya de ahí nos ocasionó que a los parientes que han muerto de la misma familia, pues se ponemos también el altar para ellos. Entonces se vuelve como que muy tradicional y sobre todo porque vamos a estar incorporando a mis sobrinos, por ejemplo, que están chiquitos, que empiecen a tomar como que eso una tradición ahí en la casa. Entonces como que se vuelve muy familiar. También bueno, eso, bueno. sí. Y por último, Silvia, si tuvieras que hacer una ofrenda a alguien, ¿a quién se la harías y por qué? Tengo 2 personas muy especiales. Una es mi papá. Sí. Por cuestiones muy lógicas, es alguien con el que yo tuve un acercamiento muy estrecho. Tenemos una relación muy especial. Entonces él sería una de las personas. Y la otra, mi abuela. Mi abuela es como, mi mamá, como si fuera mi mamá. Mi abuela fue la que me crió. Entonces como que yo guardo muchos recuerdos de ella y aprendí muchísimas cosas de ella. De hecho, muchos de los gustos que tengo en lo personal fueron por ella. Y ella era una mujer de rancho, de pueblo, me enseñó como que muchas tradiciones. Entonces como que yo le tengo mucho cariño a ella. Entonces son de las 2 personas que yo le dedicaría algo para ella. Gracias, Silvia. No, Nos vemos. gracias, hasta les bye. Bueno, eso fue lo que dijeron los chicos y la maestra Silvia sobre el Día de Muertos. Espero les haya gustado. ¿Y cómo ven ustedes? No, pues yo creo que muchos están en lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Digo, al final de cuentas la tradición es marcada, ¿no? Sí. Que es lo que hay que hacer y quien lo hace no se sale, creo. Sí, la mantiene Creo, como... ¿no? Bueno, como se podrán dar cuenta, tenemos ya aquí a nuestra invitada estrella del día de hoy. Ella es la maestra Odette y les voy a dar una breve reseña de por qué invitamos a la maestra Odette a este episodio. Bueno, ella es licenciada en antropología por la Universidad de Guadalajara, con especialización en arqueología, antropología física y cultura. Cuenta con más de 70 cursos y diplomados en diversas áreas como tecnología, docencia, cultura, ecología, museología y museografía. Fue ponente invitada en el Círculo de Charlas, la comunicación entre museos, retos y perspectivas actuales, en el Museo Nacional de Historia. Actualmente es orgullosa egresada de Prepa 12 y realizó su tesis sobre el Día de Muertos y tradición prehispánica. Bienvenida, Nomás por Odette. eso. Bienvenida. No, un aplauso. Gracias por invitarme nuevamente. ¿Cuántos años tienes que llevas todo eso haciendo? Ay. Sí. 45, ¿eh? No, y no me dejará mentir, el maestro Eric sabe mi currículum y ahí le mandé varias cosillas. No, qué padre. Está muy interesante. Muchas de esas cosas muy están dedicada. ahí.
no sé qué significan como museografía. Museografía y museología es, museografía es cómo se construyen los museos, cómo ustedes van a visitarlos y cómo están construidos las escenas, o sea, todo cómo está construido. Y la museología, ahora sí, es el estudio de los museos en sí. ¿Cómo Pues la muy historia que interesante. tiene? Ay, sí. Muy interesante. Y también muy interesante tu tesis. Sí, muy ad hoc, Ajá, muy ad hoc. especializada en el tema. Sí, la verdad. Vas a sí, aportar un poquito. bastante. Sí. Entonces, Bien, Odette, vamos a hacer uso y abuso Claro, sí. de toda esa sapiencia y nos gustaría que nos compartiera. Ya estuvimos platicando en el primer episodio lo que a nuestra percepción, a nuestro entender, a nuestra tradición muy familiar es el Día de Muertos, pero quisiéramos conocer tu voz, tu percepción, cómo lo experimentas. Lógicamente tiene que ver la tradición familiar, pero pues creo que ya con toda esta preparación tiene un plus ese Día de Muertos en tu vida. Sí, la verdad es que sí, bueno, mi interés empezó justamente con la película que hacían mención de Coco. Yo justamente fui al año siguiente que se estrenó Coco a Janitzio, a Pátzcuaro y a Tzintzuntzan, estos lugares que Salud. Gracias. Lo que se inspiran, justamente les mencionaba que si googlean Coco, dice inspirada en Janitzio, Oaxaca y Ciudad de México. Entonces sí es como de que los turistas van justamente a vivir estas tradiciones o de ¿a dónde vamos? Pues vamos a Janitzio, a Michoacán, a este lado donde todavía las tradiciones purépechas o las tradiciones prehispánicas todavía siguen teniendo un significado porque siguen siendo parte del día a día de esta comunidad. Entonces aquí es muy interesante porque tenemos estos dos lados, ¿no? La tradición prehispánica tal cual la llevan los residentes y el nuevo enfoque que se le da gracias a las películas 007 Spectre, el Coco, el Día de los Muertos, el Libro de la Vida. Tenemos una infinidad de películas referente ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas culturas. Pero también algo bien interesante es que tenemos una película que dejan de lado y es muy, 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 muy tradicional, que es la de Macario. Macario también se ve justamente este enfoque de la vida y de la muerte. Y no fue filmada justamente en Michoacán, pero se hace como referencias a la tradición. Fue filmada en... se me fue el nombre. En unas grutas. ¿Tolantongo? Yo también iba a decir No, Tolantongo no. Son las que más conozco. Sí, pues sí. Bueno, se me fue el nombre, pero fueron grabadas en otras grutas. De hecho, está grabado un comercial de cerveza ahí, pero También, no me acuerdo. ¿no? Cacahuamilpa, las grutas de Cacahuamilpa. Ahí las grutas de Cacahuamilpa. Pero, justamente, volviendo otra vez a Michoacán, vamos a estos dos lados. Personalmente empezó en el que queríamos visitar o hacer referencia a cómo vivían las personas ahí la tradición de Día de Muertos, ¿no? Y te llevan tu tourcito. Vamos a Janitzio, a Tzintzuntzan, a Pátzcuaro, van a tomar la lanchita, van a ver cómo celebran o cómo conmemoran en las tumbas, en los cementerios. Y sí fue como un choque. Tal cual, porque muchos de los turistas, muchas personas vinieron buscando justamente lo que nosotros fuimos a buscar o a experimentar. Y fue muy interesante porque de un lado vamos a tener la tradición tal cual de las personas y del otro, ahora sí, del turismo que solamente quiere visualizar, quiere decir, yo fui y estuvo bien padre. Como vivir Yo la experiencia fui, nada más, yo ¿verdad? fui y quiero ver la florecita justamente en esa tumba. Pues no, va a tener que tener este respeto mutuo y justamente no, en ese momento no había este respeto porque se empezaron a aventar, se empezaron a gritonear y fue como muy complicado y ahí mi interés fue de cómo ha pasado de una tradición solemne, respetuosa a una modificación en donde ya es más fiesta. Sí. La tradición mexicana es fiesta, sí, Así es. pero siempre ha tenido con una connotación de, vamos a rezar el rosario, se le celebra a los santos difuntos, a los santos fieles, pero ya fue como un choque o más bien un punto en el que ya arrebasó Se justamente rompió. eso.
Pero también, digo, fue amor-odio, porque si de las personas que me conocen, especialmente muy cercanas a mí, me dicen, es la loquita de la cultura, la loquita de los museos, la loquita del Día de Muertos. Sí, y De la prepa, no te creas. también. Y tú, pero loquita feliz. Sí, literal, decirlo. En chiquito. Sí, entonces fue como este choque entre que tenemos que respetar la tradición, pero también como hemos avanzado como sociedad, hemos avanzado con las películas que justamente comenzamos, las de 007 Spectre, fueron a lo mucho 2 minutos en pantalla el desfile, y fue en demasía lo que atrajo justamente, y fue de que como no se hacía, pues vamos a experimentarlo. Y ahorita, de hecho, en Guadalajara es la primera vez, este año es la primera vez que se va a celebrar un desfile del Día de Muertos, a consecuencia justamente de esas expectativas que crean los turistas o los nacionales simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí cerquitas al pueblito mágico de Tlaquepaque, y en el pueblito mágico de Tlaquepaque también es otra de las tradiciones. de las tradiciones o de los lugares que inspiraron las películas. Porque, bueno, principalmente en Tlaquepaque vamos a ver que en el refugio siempre se ha llevado a cabo esta tradición, ¿no? El montaje de los altares, ahora sí con todas las especificaciones, los 7 niveles, las velitas, el agua, la comida, todo muy, muy elaborado. Pero también ahora con esta globalización o masificación de la cultura, de la tradición, vemos que ya se ha apropiado de prácticamente todo Tlaquepaque, de todo el centro de Tlaquepaque, donde ya nos vamos a ver que nos venden el panecito, donde nos venden las calaveritas, que las calles están cerradas. De hecho hacen desfile también, ¿no? Sí, también hacen desfile. Sí, yo recuerdo pues un tiempo que estuve allí en Tlaquepaque, de hecho me invitaron a Tlacalaca. Sí, ¿verdad? Tlacalaca. ¿Se hace todavía? Sí, todavía. Okay. Sí, de hecho Es en muy todo bonito. como en la Andador, calle principal parece. también. Pero está- fue a partir de Coco. ¿A También, poco? sí. ¿Cómo creen? Sí. O sea, muchas cosas de ahorita que nosotros normalizamos como algo de Día de Muertos han tenido mucha Surge a influencia. partir de. Ajá, surge a partir de. Oye, Odette, ahorita que comentabas el término de respetar la tradición, hiciste mención también de los aspectos prehispánicos y todo ese rollo. En lo que tú estudiaste o has experimentado en 3D, ¿existe algún lugar o alguna etnia que no tenga sincretismo cultural en su tradición? ¿O ya todas fusionadas? Yo creo que ya todo es sincretismo. De hecho, hasta el mismo nombre de Día de Muertos habla del sincretismo, del choque cultural de las culturas prehispánicas con el catolicismo. Ya no hay como una partida o algo que solamente es prehispánico, sino ya vamos a encontrar ya una fusión relativa entre estos. Porque hay, digo, no sé si me equivoque, pero hay incluso en nosotros la tradición del día 1 de noviembre que habla de todos los santos, Ajá. y el 2 de noviembre de los fieles difuntos, ¿no? Y entiendo yo que esa división se da con la intención precisamente, pues como de dividir, ¿no? Lo que es el Santo. aspecto de la cultura europea, que en su momento pues se adoptó con la llegada de los españoles, y la cuestión de la tradición pues propia, que existía desde los prehispánicos, pues. No sé si sea así. Pues sí debe de haber alguna, o también vamos a tener elementos muy prehispánicos, pero simplemente el hecho de tener un cementerio ya nos habla del sincretismo. Okay. Entonces sí, ya no podemos hacer exclusivamente el uso de la prehispanidad Okay. con ahora lo del Día de Muertos, porque sí vamos a tener un campo santo, y anteriormente no había un campo santo, o sea, era solamente, sí había un lugar especializado, pero no era santo como ajá, tal. no era santo, sí. Y no justamente vamos a tener un zompantli, una estructura denominada, bueno, hay 2 tipos de zompantlis, uno que es en vertical y otro en circular. El vertical es tal cual los cráneos se empalaban de lado a lado y se mostraban para los mexicas de trofeos de guerra. Y en el zompantli, y ahora sí cuando se les caía toda la ¿se puede decir qué cosa? Sí. Okay. Se les caía Es todo. tradición esto. Sí, ok. Se les caía todo, o sea, lo del rostro, los músculos, todo putrefacto. Ahora Se sí deshidrataba, ya, como sí, quien ya dice. quedaban en el puro esqueleto tal cual, se cambiaban, ahora sí al zompantli circular. Y también bien curioso, porque en Ciudad de México, en la calle de Guatemala,
justamente donde se encontraron el zompantli circular, el dueño, o más bien el que compró la casona, quería hacer, hizo, ahorita ya está el museo de chocolate, y quería comprarlo para hacer un museo de chocolate y fabricar calaveritas de chocolate. Lanzar cometas, ¿no? Bueno, eso sí, tal vez podría ser. Digo, porque está en la calle Guatemala. Sí, justamente, sí. Disculpen a todos los que nos han... Perdón. Sí, es curioso porque quería crear las calaveritas de chocolate y azúcar y nunca se imaginó que en el sótano hubiera estas estructuras. O sea, yo tenía pensado hacer la fábrica de calaveritas de chocolate y se encontró con esto. Sí, entonces dicen que todo es cíclico, ¿no? Entonces, en ese lugar donde se sepultaban, vamos a ver ahora algo más presente, algo más vivo. Sí. Wow. De buen sabor. Más rico. Sí, yo creo que todos los que nos están escuchando y nos están viendo están aprendiendo, sin duda. Yo estoy aprendiendo acerca de esta tradición. Y sí, yo había escuchado sobre el sincretismo, ¿no? O sea, cómo los altares de muertos son una mezcla de... Sí, es una fusión plena. Exactamente, de la religión con lo que ya se tenía. Pero si hablamos entonces de lo que se hacía antes, cómo los purépechas y todo esto tenían esta tradición, no sé. En realidad no tenía una fecha exacta, era como el término de las cosechas, generalmente caía entre septiembre y octubre. Entonces, ahora que llegaron los españoles, bueno, no ahora en ese entonces, cuando llegaron los españoles, se aprovecharon. Cuando vinieron a visitar aquí, ¿se quedaron? Aprovecharon estas fechas para poner el Día de Muertos en específico, aprovechando que era como que algo que ya llevaban, o sea, que ya sabían que iba a pasar, pero ahora con las tradiciones católicas. No, pues la verdad está muy interesante. Yo, lo que decía Citlali, bueno, y Marco, yo en una ocasión tuve la oportunidad en Chapultepec, una asociación civil de indígenas, eran indígenas que vivían acá en la ciudad de Guadalajara, en el área metropolitana, pues, de diferentes grupos indígenas, presentaban así como sus altares de Día de Muertos, y cuando fui es bien diferente, pues, o sea, es muy diferente cómo ellos perciben el Día de Muertos y también cómo lo celebran o hacen lo conmemoran. Porque, por ejemplo, me tocó ver altares muy simples, vamos a decirle así, pero con mucho significado. Por ejemplo, recuerdo que eran uno que era como unos arcos, y en centro una pequeña, o sea, cempasúchil y una ofrenda chiquita, y la ofrenda no nada más era como para sus difuntos o el difunto, sino también como para la tierra. O sea, porque ponían frutas, ponían como toda la cosecha que habían tenido, que era como agradecerle por la cosecha, y también como decirle, mira, lo que tú sembraste te lo está dando otra vez. Y decía como de, pues sí, nosotros en nuestro altar, pues no está el refresco, pero, y es que también, si lo vemos, lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero sí, o sea, es como interesante ver este impacto que inclusive siendo todos mexicanos, pues en regiones muy diferentes se conmemora diferente, pues por la cosmovisión que llevan cada quien, vaya. Sí. Si pensáramos en lo que es la tradición, todo lo que hemos platicado, y yo sé que hay muchísima más información en donde podemos como, exactamente indagar y profundizar. ¿Qué crees tú, Odette? Digo, con la experiencia que tienes en base a tu investigación y todo lo que has vivido, y con el trabajo que haces con nuestros alumnos, ¿no? Y ¿qué valores, qué enseñanza crees tú que les deja a nuestros jóvenes o a las nuevas generaciones esta tradición? Bueno, primeramente yo creo que un sentido de pertenencia, lo hablaba la maestra Vicky, ser ya perteneciente a algo, una tradición o algo que decimos, ay, qué flojera hacer el altar todos los años, ¿no? Quitarlo, ponerlo, que la florecita, que la fotito, pero ya es algo que se hace en familia, se hace en una comunidad, entonces te hace ser perteneciente a algo, y más significativo que es a la cultura mexicana. Y bueno, valores también yo entraría con el respeto, porque se tiene el respeto hacia los difuntos y también el respeto hacia los adultos mayores o a las personas que nos han enseñado cómo se lleva a cabo esta tradición. O sea, no va a haber una tradición
tan exacta o va a haber, sí hay como guías respecto a cómo hacer un altar, cómo hacer la festividad, que te tienes que tomar tu chocolatito, diferentes cosas, ¿no? Pero cada uno en su vida propia o en su individualismo lo va a vivir de diferente forma. A lo mejor no lo van a vivir de fiesta, pero al otro lo van a vivir así como de luto, de que le van a llorar, de que todavía lo sienten, lo recuerdan. Y del otro lado, la fiesta mexicana siempre está de lado y hay unos memes, unas imágenes que están muy cómicas que dicen, los muertos solamente regresan una vez al año a comer nuevamente, ¿no? Y justamente los mexicanos hacen referencia, ¿no? Sí. Es lo que hacemos. Sí. Comer, O también el comer y meme que pachanguear. dice, pónganme algo bueno porque no voy a regresar de Sí, para con las cañas, las caña, mandarinas, exacto. y eso, sí. Por Tejocote. Sí, oye. Sí, está bueno, Y yo siento creo que es algo familiar, pero también creo que es una pertenencia a nuestro país, ¿no? O sea, como... Sí, como- sí. Pues la manera Pues en la es que que es- lo conmemoramos creo que sí, porque ya vimos con los preguntas de Vicky que en otros lados también se conmemora, pero de manera diferente, vaya. Ajá, sí, tenemos diferentes temas de relación hacia la muerte. Muchos países lo toman así como a mal, porque, bueno, en el catolicismo sí es como de, ay, persínate Se y... están mofando. Ajá, sí, se están mofando, se están riendo. Un lado más solemnes como en Japón, que hacen todo gira de alrededor de la pureza, diferentes cosas. Pero aquí en México sí es como que también nos caracterizan mucho de, son pachangones. Pues Sí. vamos a hacer fiesta. Sí, claro. Y, ajá, hay que celebrar. Y también eso va ligado al cómo lo celebramos, a las expectativas que piensan las personas al venir a festejar o a venir a conmemorar este Día de Muertos. Sí, a mí, bueno, dos puntos que quiero comentar. Uno, yo recuerdo una vez que estaba chico, fui con mi familia materna y en justamente Día de Muertos y fuimos, mi abuela, la mamá y mi mamá, fuimos al panteón, hicimos carne asada y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué clase de película de terror es esta? Se me hacía muy raro, ¿no? Pero también se me hacía como muy interesante que justamente hagamos fiesta en el panteón, o sea, estamos al lado de cadáveres, comiendo y disfrutando. Pues eso Y a es la invocar vez- la presencia, ¿no? De los que ya no están. Ajá, sí, es todo este simbolismo, pues es como muy interesante y también, si para mí que era local, pues fue impactante y no quiero pensar como la gente de fuera, como lo ves, como si, porque hacen fiesta dentro del panteón. Y, por ejemplo, bueno, y una vez fui a Chile y a mí me gusta visitar los panteones para ver y dormir, no es cierto. Para visitar como tumbas de gente famosa, ¿no? Pero, o sea, es raro porque, por ejemplo, conocí a un venezolano y ya me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Y dije, voy al panteón. Y ya me dice, qué raro. Y dijo, mexicano, ¿verdad? Me dijo, como mexicano, ¿verdad? O sea, ¿a quién más le puede gustar ir al panteón? Entonces, ¿Vas a hacer carne asada? Sí. Asado por ahí. Asado. Ajá. Entonces, pues ya fui a las tumbas que quería visitar y pues estuve ahí y pues es como, también es diferente la forma como ellos, pues es un panteón y nadie va, es como ya se murieron y va. Sí, hasta ahí. Ajá, o sea, nada más van justamente con los famosos, ¿no? Con la gente famosa a darles como su recuerdo, pero así como él se sorprendió como de, y le dije a un colega mío, así del trabajo, que iba a ir al panteón y ya, qué raro, y ya dijo, es que hay un mexicano, y dice, es por eso, es porque vas con un mexicano, entonces ellos les gustan esas cosas. Sí. Entonces sí es, como dice Odette, la manera en cómo percibimos la muerte nosotros es muy diferente a las cosmovisiones de otros países, pues. Sí, claro. Sí, digo, para muchos literal la muerte es el fin. malo. Sí. Hasta ahí llegaste ya. Más que malo. Con nosotros es pues otra cara de la vida, ¿no? Otra cara de la vida. Ya pasa a segundo plano, digo, lo que yo siempre, yo en lo personal estaba muy consciente, hay vida, por consecuencia hay muerte. Eso va a suceder en algún momento y pues no nos debe de asustar. En este caso, en la tradición, creo que inconscientemente aplicamos eso, ¿no? Sí. Pues ni modo, se fue, hay que venerarle, hay que honrarle, no hay que olvidarle, que es de lo que se trata la tradición. Sí. Y quizá eso es lo raro para muchos. Y que también, no sé, perdón que te interrumpa, siento que cada año hacer este proceso ayuda también a quienes han perdido un ser querido, ir trabajando la parte de duelo, porque a mí me ha tocado ver gente que
que ha tenido pérdidas significativas, y ese día es como, o sea, a través de las lágrimas o a través de ponerle el altar o en las reuniones, vamos a platicar alguna experiencia que hayamos, también sirve para darle movimiento a ese proceso de duelo, para ir sanando. Ahorita que mencionabas justamente de lo de las carnes asadas y cómo ¿Trajiste? vivimos nosotros. ¿Trajiste ¿Cómo carne asada vivimos? No, Traje aquí un muerto. Deja saco mi asador. No, hay en el sureste de México hay una tradición muy, muy interesante que sacan a las personas ya de las tumbas y empiezan a limpiar el esqueleto. O sea, y es muy, muy normal. Nosotros decimos, ¿cómo el esqueleto? ¿No es ilegal eso? No, en esa parte no. Pues es que eso es cultural. Pues es una exhumación. Es a final una de exhumación, cuentas. pero recuerda que usos y Sí. costumbres queda como respetados así. La ley, cuando hablan de usos y costumbres, a veces es como muy de que Flexible, muy flexible, sí. Sí, y está bien interesante porque, o sea, los limpian los con trapitos húmedos, los vuelven a vestir, todos los huesos, y están, o sea, no están mugrosos porque los limpian Los limpian todos los cada año. años, ajá. Ya nomás les quitan así Están como la mugrosos. tierrita, Están bien hidratados, pero les limpian la tierrita y comen justamente con ellos, Vaya, los ajá. hacen partícipes de una mesa de ¿A poco? convivencia así. Órale. Sí, sí. Como también la tradición esta, me hiciste recordar de que se tomaban fotos con sus muertos. Ah, O sea, sí, que sí. fallecían En el y con el muerto. porfiriato, Sí, sí. En el porfiriato, Se sí, tomaban ¿verdad? la Sí, en el foto. porfiriato, sí. Ay, se ve así muy tétrico Qué fuerte. eso. Sí. Pues es que es justamente eso, ¿no? Bueno, yo tengo esta pregunta, hablando de lo que dice Vicky. ¿Cómo ves ahorita cómo los jóvenes reinterpretan la costumbre, tanto para expresarlo en las artes o en redes sociales? O sea, hablando de lo que dice Vicky, de que, por ejemplo, antes se tomaban la foto con los muertos y se fue como cambiando las costumbres. Ahorita, ¿cómo ves o qué opinas sobre cómo lo están reinterpretando los jóvenes? Híjole, está medio difícil esa pregunta, perdón, porque vamos a tener un proceso bien interesante que nosotros mexicanos, como vemos aquí decorado en el estudio, pues vemos colores brillantes, así fuertes, pero está pasando algo bien interesante que es que ya no estamos como sintiéndonos parte de todas estas calaveritas, de estos colores, porque estamos teniendo el proceso del minimalismo. Y en el minimalismo vamos a tener un fenómeno dentro de los altares de muertos en donde todo va a ser color blanco. De hecho, se llama clarificación. Sí. Entonces ya están dejando de lado o lo están superponiendo que, ok, vamos a hacer el altar, ajá, Pero que no sea notorio, ¿no? Ajá, o con elementos muy, muy, muy pequeños, solamente velas, solamente flores blancas, y es como de, bueno, lo estás haciendo, chido por tu esfuerzo, pero hazlo bien. hazlo bien, infórmate. Hay una tradición, hay unas Sí, características. te paso el listado, cómo le debes hacer. No, si nos ponemos a investigar ya así más interesante, que los colores que vemos en el papel picado, cada uno tiene su significado. Cada uno tiene su significado. Y también la tradición del papel de muertos ha sido de tradición familiar, Ok. que entra con la herencia cultural de las artes, porque tienen como unos pequeños martillitos con las diferentes formas que nosotros vamos a ver en el papel picado, y les están pegando, y así se van formando los papeles picados. Digo, ahorita ya con las ¿En tecnologías serio? padres, Yo pensé toda la vida que nos cortaban. Te lo uno juro. por uno. Sí, o sea, no uno por uno, sí, como en filas, pues, pero yo pensé que sí hacían como Manualmente. artesanal. Es que tú cuando veías a tu mamá Puede que te ser. pedían para la Ajá. escuela, Sí. Yo creo que viene de ahí. Sí, pues. como le decías a las 11 de la noche, mamá, mañana hay que llevar papel picado. ¿Cómo? No le quedaba de otra más Te que... acabas de abrir los ojos, ¿eh? No, sí, tienen unos cinceles, creo que Ajá. se les llama cinceles con las figuritas, entonces les van pegando y se va haciendo, digo, un moncho, Sí, va sí, sí. perforando, Perforando ajá, una el perforación. Entonces aquí entran las artes, las herencias, cómo se va diversificando, tanto del lado bueno como del lado malo. Y ahorita, por ejemplo, pues los jóvenes ya también se están haciendo pertenecientes o están arraigando todas esas culturas, porque bueno, vamos a poner el altar. Y ahora sí, gracias a ChatGPT, preguntan cuáles son los elementos de un altar, Claro. y hacen por lo menos el esfuerzo, ¿no? Y además no solamente vamos a tener la expresividad dentro de los altares, sino en diferentes formas artísticas, canto, música, Sí, sí, sí. pintura, o sea, como tú te quieres expresar. En memes, como dices. Sí, en memes, Sí. sí, ya, Sí. el meme ya es Y- cultura mexicana. Sí. ¿Y cómo crees que
dentro de aquí de la prepa se ha fomentado la participación con esta tradición. Sí, de hecho, como bien dice la maestra, yo fui egresada aquí de preparatoria 12. Orgullo. Como, 6, 7 años más o menos. Y sí fue un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos solamente se tocaba en el tema, en el salón, y a lo mucho íbamos a hacer un altar. Un altar. Ajá, un altar. Y ahorita, gracias a los maestros que han fomentado estas culturas con el Festival Cholot, aquí presente la maestra. Bueno, ahorita platicaremos. Sí, se ha visto un cambio muy fuerte, en donde ya no solamente va a quedar en el altar, sino ya participamos toda la comunidad. En la fiesta. Sí, toda la comunidad de Prepa 12, incluso la comunidad universitaria, formando parte de estas tradiciones. Y sí, gracias a esta administración, gracias a estos maestros, se le ha dado como este plus de poder seguir festejando la muerte a través de nosotros los vivos. Sí. Sí, la verdad que es en lo personal, un festival muy padre, porque pues en la secundaria que yo estaba, pues sí era como que, el Día de Muertos, pero pues hasta ahí, ¿no? Sí. Y como que hay un altar y ya. Pero ya cuando entré a la prepa me tocó participar en el festival en mi primer semestre, con la maestra Maribel, que nos pidió que pusiéramos nuestro altar, y fue toda una experiencia, porque nunca me imaginé la magnitud que... Todo lo que implica. Ajá. Sí, claro. Fue, o sea, sí fue un... como de wow, porque pues yo en la secundaria no, ¿Sí lo viviste desde otra perspectiva? Sí, sí fue como que wow, o sea, sí hay una gran producción. Por lo que mencionas, te tocó el primer festival. Ajá. Sí. Sí, si está en quinto, estabas en primero, dices, en la estaba en apreciación del primero. arte. Hace 2 años. Hace 2 años, sí, fue la primera edición. Sí, dije wow. Sí conllevó mucha organización y creo que, o sea, sí fue muy, muy padre el festival. No, Sí, pues que de chido. hecho Sí, vamos a dejan. hacer una cápsula de eso para que después la vean y no se lo pierdan, que incluso a mi hijo le encanta venir ese día al festival porque queda impresionante, Sí. impresionante. Sí. Sí, está padre también como impactante. ver cada equipo, como que le pone su toque. su esencia, su toque, a cada altar. Porque yo pasaba por los altares y decía, wow. Pasé por uno que hicieron como en el piso con acerrín, figuras. Y también estuvo muy padre. Y dije, qué imaginación, qué creatividad. Y creo que podemos hablar de lo que se hace en Guadalajara, ¿no? O sea, desde lo general, y también hablar desde lo que se hace aquí en la escuela, que vamos a platicar ahorita más adelante. Por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos? Vámonos a nuestra sección de Ventana Cultural, donde justo vamos a ver cómo en Guadalajara se festeja y cómo se vive esta tradición. Vamos a la ventana. Bienvenidos a Ventana Cultural, el espacio donde descubrimos las expresiones artísticas y tradiciones que dan identidad a nuestra región. Hoy abrimos esta ventana para mirar una de las celebraciones más queridas en México, el Día de Muertos, una fiesta donde la memoria, el color y el arte se encuentran para celebrar la vida. En Guadalajara y sus alrededores esta temporada se convierte en una explosión de creatividad. Las calles se llenan de flores de cempasúchil, las plazas de tapetes coloridos y el aire huele a pan de muerto. Entre los eventos tradicionales está el gran desfile de Catrinas y Catrines, un recorrido multitudinario que reúne a miles de personas caracterizadas con elegantes atuendos, música y danza. Este desfile ha llegado a reunir a más de 15,000 participantes, marcando un récord en Jalisco por su participación ciudadana. También destaca la mega ofrenda monumental instalada frente a la catedral, un altar que combina arte popular y tradición. A su lado se exhiben los tapetes tradicionales de acerrín, obras efímeras creadas por artistas locales que honran a los difuntos con diseños únicos. Y si de experiencias inmersivas se trata, Calaverandia se ha convertido en un referente internacional. Este parque temático fusiona tecnología, arte y tradición mexicana en espectáculos multimedia, cementerios iluminados y ofrendas digitales, ofreciendo una mirada moderna al Día de Muertos sin perder su esencia. En el interior del estado, las celebraciones también alcanzan récords. En Tlaquepaque, el centro se llena de vida con su Festival del Día de Muertos, donde se monta uno de los altares más grandes del mundo, reconocido por su tamaño y por integrar elementos tradicionales con temas contemporáneos. Y en Zapotlanejo, la famosa Catrina Monumental,
Una figura gigante que puede superar los 22 metros de altura, se ha convertido en un ícono del municipio y en un orgullo jalisciense que cada año atrae a miles de visitantes. La Universidad de Guadalajara también forma parte esencial de esta celebración. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, conocido como CUAD, impulsa cada año el desfile universitario de Catrinas, donde estudiantes y artistas transforman las calles en un espectáculo de creatividad y talento. Además, los distintos centros universitarios organizan festivales multidisciplinarios, concursos de altares, calaveritas literarias, exposiciones de arte y presentaciones de danza y teatro bajo nombres tan evocadores como el Mictlán de las Artes. En el Museo de las Artes se monta un altar conmemorativo abierto a toda la comunidad y proyectos como Patrimonio en Ruta invitan a redescubrir el significado del Día de Muertos desde la mirada universitaria. Y por supuesto, en nuestra preparatoria, año con año realizamos con orgullo el Festival Xolotl, una fiesta que une a toda la comunidad escolar en torno a la creatividad, el respeto por la tradición y el amor por la vida y la memoria. A través de altares, murales, música y arte y expresión de todo tipo, recordamos que honrar a nuestros muertos también es celebrar lo que somos como pueblo. Estas expresiones demuestran que el Día de Muertos no es una tradición del pasado, sino una celebración viva que evoluciona sin perder su esencia. Entre desfiles, altares, catrinas gigantes y ofrendas universitarias, Jalisco se confirma como un estado que honra a sus muertos celebrando la vida. Esta sección de Ventana Cultural fue llevada a ustedes por Odette Martínez y Sue Muñoz. Te invitamos a participar, observar y sobre todo mantener viva la memoria a través del arte y la comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues padrísima la sección de Ventana Cultural. Qué lugares tan chidos, los récord Guinness. Ojalá tengan oportunidad de ir alguna vez en su vida a conocer estos lugares tan emblemáticos y tradicionales. Creo que a mí me falta alguno por visitar. No, si no sabes que mucho. Vete organizando. Es mi checklist. Ajá, exactamente, creo que sería una buena opción. Ojalá que no pongas ahí el panteón, Espérate. No, sí, pero... No vas a escuchar las Sí, leyendas. pero- Ajá, No vas a exacto. escuchar las De leyendas. hecho, el Primero. recorrido del Panteón de Belén. Está padrísimo el Panteón de Ajá, el Belén. recorrido del Panteón de Belén. Sí. Pero bueno, ¿Se gracias. hace todavía o no? Vayan. Sí, Sí, claro, en la sí. noche y en el día. Creo que solo los fines de semana. Y cuestan como 60, 70 pesos, algo así. Ah, Sí. Sí, el Y fin de con semana. credencial... Sí hacen descuento. Sí, sí hacen. Sí, Ah, sí, sí. en Maestros, digo, en los estudiantes eventos y la culturales o casi la mayoría sí, Sí, tienes aplica. cuenta. Ah, Sí, súper bien. sí. Sí. Pues ahí tenemos tarea Sí. para visitar. Pues sí. Pues vamos a seguir documentándonos, abusando de Odette. Sí. Sí. Odette, tú que has estado como alumna, que has estado ya ahora del otro lado en Prepa 12, ¿qué proyectos de los que has experimentado destacarías en relación con la tradición del Día de Muertos, concretamente de Prepa 12? Principalmente, en general, el Festival Xolotl. O sea, el conjunto de todas estas actividades y tradiciones que vemos aquí de los alumnos, de los docentes en Prepa 12, sí ha marcado un antes y un después dentro de la comunidad. A mí me gusta, bueno, no sé si se vaya a realizar este año, los mandalas se me hacen muy interesantes, verlos desde otra perspectiva, arriba de los lados, o sea, mientras los están haciendo, se me hace muy interesante. Pero también esta creación o esta forma artística que tienen los chicos con voces del más allá, sí. porque nos damos cuenta de los chicos que tienen el talento aquí dentro de la prepa. No solamente los vamos a ver dibujando, solamente así como en su propio círculo, sino ya expresándose, ahora sí, como lo vemos en el Festival Xolotl. ¿Y de qué manera crees que este evento fortalece la identidad cultural en los estudiantes? Bueno, la compañera no me va a dejar mentir. Creo que hace mucha referencia a ser pertenecientes a Prepa 12. Sí, como esta comunidad, no solamente de los grupitos en el aspecto de a ti te toca el altar y acá nosotros vamos a otra actividad o vamos a visualizarlos, vamos a ser partícipes de algún recorrido, de algún memorándum respecto a las actividades, pero sí hace como muy pertenecientes este Festival Xolotl. Yo no lo he visto en otras prepas, entonces es como muy característico aquí de Prepa 12 y sí hace esta énfasis, esta identidad Sí. en los alumnos. Sí, es una experiencia muy padre
porque también recuerdo que cuando me tocó el primer semestre, que pues tomé fotos y todo, y fui con mi abuelita y dije, ay, que esto hicieron en la prepa, y fue de que wow, o sea, también se quedó sorprendida porque, o sea, en otras prepas, como en la secundaria en la que yo estaba, no era, pues era el Día de Muertos y ya, o sea, no con la magnitud que se hace aquí en la prepa, y de que es en toda la prepa y todos participamos. Sí, claro. Desde los altares, cuando se pusieron los chicos de la TAE de folclórico, también estuvo muy padre, las mandalas, de los altares, o sea, todo, desde que decoraron salones, hicieron ahí como recorridos, estuvo muy padre también. La verdad es 10 de 10. 10 de 10 el festival. Y yo creo que, perdón, destacaría que sí la magnitud, sí cómo todos se integran o nos integramos. Sí. Pero yo le apostaría y le pondría ese 10 de 10 también a la cuestión de los chavos, de los estudiantes, que más que venir y aportar la cajita para el altar, se llevan un aprendizaje significativo, ¿no? Sí. Es el por qué traigo sal y la pongo en el altar, ¿no? El por qué está el panecito, por qué la botellita de agua. O sea, todo con un aprendizaje significativo, sí. Ahora buscan el significado de estos elementos, ¿saben? El por qué, porque si nosotros vamos a nuestra casa y ya sacamos todo lo que tenemos en la cajita de la construcción del altar de muertos, ya solamente es como volver a ponerlos. Y aquí en Prepa 2 sí como que hacemos esta búsqueda, esta indagación de la información del porqué de las cosas. Sí, creo que, bueno, Xolotl nace ya hace algunos años, ¿no? Y creo que es un festival que ha ido evolucionando año tras año. Ahorita tú mencionabas, en este año, tengo 2 años que me hago cargo del Xolotl, pero la realidad es que surgió hace más, ¿no? Y cuando yo entro y empiezo como a coordinar el evento, por así decirlo, ya venía un trabajo haciéndose de parte de presidentes de academia, en su momento el jefe del departamento, y la realidad es que año tras año hemos visto mayor participación de maestros, de alumnos, con mayor, tengo que decirlo, ¿no? Con mayor entusiasmo, con vinculación, pertenencia, creatividad, o sea, año tras año nos sorprendemos cada día más de la unión que se da, de los talleres que se hacen, porque para los que nos están viendo y nos están escuchando, pues los invitamos, ¿no? A que vengan a nuestro festival, que vayan y participen, porque lo interesante de este festival, si bien ustedes lo acaban de decir, es como un conjunto de todos, ¿no? Y entonces entra la academia o el departamento de comunicación con un taller de creación de, ¿no? Sí. A ver, comercial. Que la maestra se hace cargo de ese taller. Entran los de servicios educativos con otra dinámica más, entran los de matemáticas con las mandalas, pero todas las actividades, absolutamente todas, tienen que ver con la disciplina, ¿no? O sea, podríamos decirlo, no sé, hablo de el taller de yoga, ¿no? Perdón, la TAE de yoga, y ellos buscan una manera de que el Día de Muertos se empalme con su contenido de la unidad de aprendizaje o de la asignatura. Y ahí está la riqueza de nuestro festival, en que no nada más son actividades como por hacerlas, sino que los chicos, al momento de estar participando en cada una de estas, puedan aprender como si estuvieran dentro de su aula, clase, sí. Dentro de su aula, pero pues ahora sí que desde otra perspectiva, otra perspectiva. Y es muy interesante. Digamos que teóricamente están fundamentadas, ¿no? Sí, sus actividades. Sí, totalmente. Sí. Y con un toque como más divertido, porque también... Sí, lúdico, dinámico, sí. Los de la TAE de lectura hicieron también una dinámica de decorar tu calaverita. Y también te daban de que... como frases relacionadas al Día de Muertos, y estaba padre porque de que, ay, voy a decorar mi calaverita, y entonces en cada actividad es como que también te integran a participar. Y vas recorriendo los altares, luego va a ser folclore, o sea, está muy padre, muy divertido. Hay concursos, las calaveritas literarias. Yo tengo una pregunta, o sea, hablando sobre el festival y como todo se relaciona a este día, ¿cómo, Odette, piensas tú
que las artes, la cultura y pues también creo que las redes sociales pueden resignificar como esta cuestión de la celebración, y no nada más de la celebración, sino el sentido de la muerte y la vida, pues. Bueno, como mexicanos, en el sentido de la vida y la muerte lo tenemos muy presente y es como ya muy cotidiano de nuestra parte. Entonces sí, este lado de ahora plasmarlo en las redes sociales, dentro de la creatividad de los chicos, las artes y la tecnología, pues obviamente vemos desde los chicos en la TAE de diseño gráfico cómo se expresan, las TAE de literatura, todo esto pues con las artes. Sí vemos el enfoque tanto tradicional, pero también vemos que la comunidad se ha ido transformando mediante todo lo que estamos teniendo hoy en día. También pues en las redes sociales ya no solamente se queda como de voz a voz de te invito al festival, ¿no? Ya simplemente también vemos los anuncios o te hacemos partícipe de que vengas y visualices el Festival Cholo, que vamos a Tlaquepaque, que vamos a tal lado, y las fotografías, todo eso como que nos llama, ¿no? Lo artístico, decimos, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero saber, yo quiero presumir, podría decirse en algún aspecto, de que yo fui partícipe de ese momento, yo ya lo viví, se sintió de esta forma, se sintió de otra de esta forma. Entonces, las artes, la tecnología y lo social no está desvinculado, sino lo podemos tener una muy buena sincretismo, ahora sí, volvemos a la palabra de una buena fusión de estas ramas. Pues sí, no, supongo que también la cultura como todo debe de adaptarse también a estos tiempos, ¿no? Y es como esa cuestión que las adoptan, vaya, para poder como resignificar como la costumbre, ¿no? Como dices, en las redes sociales, inclusive yo pienso, siempre voy a pensar los memes, ¿no? O sea, también es como el boom de esta generación, de nuestra generación también. El sentido del humor o todo lo que tenga que ser contado ya se cuenta a partir de los memes, pues también. Entonces está interesante, pues. Sí, que hay memes divertidos, hay memes históricos, hay memes tecnológicos, hay memes de todo. Pero todos con un alto factor de influencia. Pero también lo padre de esta tradición es que tomamos a la muerte como algo bueno, o sea, con humor. No lo vemos con algo como tabú. No lo vemos como de pues parte de, porque uno de los elementos característicos del Día de Muertos va a ser la calavera, ¿no? La Catrina. La Catrina, pues su creador fue Posadas en 1912 y la ilustró tal cual la conocemos hoy en día Diego Rivera en 1947. Solamente empezó como una mofa a la sociedad pudiente, a la sociedad pudiente del porfiriato, y pues los elementos que teníamos sobre, ahora sí, una calavera, pues se ligó con el Día de Muertos y se quedó como un elemento ya partícipe y cotidiano del Podríamos Día decir de que era Muertos. una mofa así como de tienes muchísimo, pero al fin de cuentas vas a acabar así, ¿no? Sí, porque la Catrina la Catrina Garbancera, es elegante. es elegante, se proyecta de una forma, pero todos vamos a parar al mismo lado. Sí, exacto. Sí, es el significado que le da Posadas. Órale. Ay, yo estoy aprendiendo bien mucho. Yo también. Hay que leer más. No No le dejes toda la carga de él. No, estoy aprendiendo mucho. La verdad es que como la tradición desde la esencia, la verdad es que muy bien. Yo no sabía de la Catrina. De la Catrina, que comenzó como con ese... Pues el mural que está en Tlaquepaque es como la primera aparición de la Catrina, ¿verdad? Una tarde dominical, una tarde dominical en la Alameda. Sí, ahí es la primera visualización que tenemos de la Catrina tal cual. Yo sí leo. No, solo son pasaste por el mural y allí dice. Es leer. Yo también he pasado. Ya leí elemento. Sí. O de alguna experiencia, alguna vivencia que para ti haya sido muy significativa de manera personal en esta tradición o en el Día de Muertos, alrededor del Día de Muertos. Bueno, primero pues este choque cultural que tuve, amor-odio, con las festividades que quería conocer, pero al final tuve un pequeño trago amargo. Sin embargo, ya como ha evolucionado, ya no es como este boom, este Día de Muertos, película de Coco, película de El Libro de la Vida, sí se ha transformado ya en una celebración
en donde ya no vamos a encontrar las personas solo focalizadas en un lado, sino ya vamos a tener la diversificación en las diferentes áreas, en los diferentes estados, en los diferentes lugares que se vive esta tradición. Y bueno, tal cual, así como una vivencia o algo, pues sí, me marcó el día de Janitzio, fue un horror, pero pero al año siguiente ya lo ¿Disfrutaste más? Lo disfruté un poquito más. No fuimos a Janitzio, fuimos aquí cerquita a Tlaquepaque, pero ya fue como de, ok, no vamos a ir el 2 porque ya sabemos que se va a poner horrible, pero vamos el primero, vamos el 3. Y ya vamos a ver ahora sí cómo es el antes y es el después de esta tradición, y no solamente el mero día que se supone que se celebra. Y no, vamos a tener una trayectoria, una semana podría decirse, o varios días que se celebra este día o se conmemora. Y no solamente dejarlo ahí, sino pues también visitar a nuestros difuntos, no solamente hacerles el altar el mero 2, sino estarlos recordando todos los días. Pequeñas charlas, pequeñas vivencias. El de ¿te acuerdas? Sí, Sí. de ese lado. Pues qué bonito. Ver muchas veces la película de Coco. Claro. O Macario, como dices que está olvidada. Sí, Esa no la he No, visto. esa la del 007 que dicen, creo que no lo he visto, debe ser interesante. Pero sí está bien. Aunque es poco por lo que mencionas, es ¿no? muy poco. Ajá. Es Sí, una sí, escena. es una escena, exactamente. Y se ve así como a lo lejos. Sí, lejos. porque el 007 Pues- va por las azoteas de sus Ajá. edificios y se ve como de lejos, o sea, ni siquiera es como muy profundo. Y de ahí, o sea, qué tan grande se hizo, pues. Pero creo que sí, Macario... O sea, de esa película se hizo famoso el desfile. El desfile. Sí. de- no se hizo famoso el desfile, se hizo el desfile. Se hizo el desfile. No había No desfile. había. No había. Ok. Y de Macario está chido, pues, como revivirla porque pues, es una buena película y está en YouTube, en HD, por si la quieren ver. Bueno, Nada ahí está. Una opción. Nada más en YouTube. No, creo que puedes encontrar en muchos lados, pero pues está como le hicieron HD las personas para que justamente, como es muy vieja, ¿de qué año es? Sí, no, 50. 1950. Yo creo, 40. entonces ese a lo Sí, mejor no, sea no difícil de crean que ver es una para película los muy jóvenes, nueva, ¿no? Entonces ya. está como Remasterizada. remasterizada, entonces para que sea como más fácil de ver. Y también ve este lado crudo de la muerte, ¿no? Porque si vemos referencias con las películas nuevas es como de, ay, felicidad, vida, Ajá. muerte. Pero Macario sí es como de esta nota de te estás muriendo, es la muerte. Sí, ajá. O sea, mucha fiesta, mucho todo. Pero también en el sentido ajá. de la Te muerte estás real. yendo. Ajá. Sí. Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Qué mensaje Venga. les gustaría, pues, dejarnos a nuestros jóvenes sobre la importancia de cuidar, valorar y seguir fomentando nuestras raíces? Pues quién empieza. Bueno, personalmente, en conclusión, o más bien, yo no les diría que hagan el altar tal cual debe de ser, sino más bien lo adapten a sus necesidades, a sus tradiciones, a su Y a sus casa. posibilidades. Sí, a sus Como lo posibilidades. vivimos en Ajá, como lo nuestra viven casa. día con día. Digo, qué bueno que busquen los elementos, qué bueno que intenten cumplir con cada uno de estos. Pero sí, no hay una forma correcta de vivir el Día de Muertos. Cada quien la va a vivir desde su perspectiva, desde sus vivencias. Entonces, pero si son partícipes de alguna festividad, pues se van a empapar mucho de esta cultura, de estas tradiciones, de información referente a este próximo año, a lo mejor no voy a hacer mi altar de 7 pisos, lo voy a hacer en el suelo, como eran los altares tradicionales, que son circulares de acerrín, pero sí, o fumar elementos ahora a nuestro altar, y sobre todo conservar las tradiciones, que una de ellas se está perdiendo, el tianguis o el mercadito del cartón, que está en el parque, en el Morelos, en el Morelos. Muchas familias dependen de esta economía o de estas tradiciones, porque hacen todos los decorados que vamos a tener en los altares. Y sí se está perdiendo mucho esa tradición o esta familiarización con los elementos. Ya solamente vamos a la papelería, ¿no? Y ya te venden el altar ya todo montado, ¿no? No, vayan y disfruten todos los eventos que vamos a tener, como vimos en Ventana Cultural, sobre todo lo que se proyecta aquí en Guadalajara y el trasfondo que vamos a tener
empápense del conocimiento y no solo quédense con el altar, películas y ya, sino más bien del trasfondo de toda esta tradición y de los elementos que la constituyen. Sí. Bueno, yo, ¿qué les diría? Que vivan la cultura, pues, o sea, la cultura sobrevive y existe si se vive, ¿no? Más que solamente observarla. O sea, ser partícipes, como dice Odette, ayuda a tener un sentido de pertenencia, que lo necesitamos todos, ¿no? Y dos, como dejar al lado la folclorización, o sea, no verlo como folclore, sino como cultura, pues, o sea, el folclore, hay muchos debates de que esa cuestión como que lo cambia a ser algo comercial para que sea adaptado para todos, y pues no, al final de cuentas, eso, vívanla como ustedes puedan, pero no pierdan las tradiciones, el trasfondo de las cosas, ¿no? Para que no se pierda el sentido y no pasen estas cosas de que de repente tenemos que clarificar o adaptarla para que otros la puedan también entender, sino no, pues es de nosotros, yo así la vivo y así quiero que sobreviva, pues. No está mal clarificarlo, no, claro, pero sí es como de... se va perdiendo ciertos sentidos también, o sea, sí resignificarla, pero también sin perder como el sentido de verdad de la tradición, pues. Yo que es el valor pleno, digo, me voy a sumar a esa opinión de Gus, que radique en mantener la cultura, sí, con la esencia del porqué, de cómo nació. Obviamente coincido en que tiene que adaptarse a la situación de época. Sí. Ya en el tema de lo que comentaba Odette hace un momento, la cuestión del sincretismo, pues está ahí está. Entonces, pues aquí es una prueba de... Creo, incluso para que pueda ser una situación que persista, pues debe de estar adaptada a la época, porque si no, no va a ser llamativa, para empezar. Y son nuestros jóvenes los que van a transmitir, continuar. Entonces el valor debe ser pleno, es importante, pero sí con conocimiento de cómo se lleva una tradición, cómo la cultura, no solamente el Día de Muertos. Muy bien. Ay, pues bueno, ya me voltearon a ver todos. Pues yo me quiero enfocar más que a valorar la tradición, como en las familias. Yo me he dado cuenta que algunos de mis estudiantes a veces no saben quiénes fueron sus abuelos y ya fallecieron, y de repente preguntamos, ¿no? Como la historia familiar para retomarlo algo en clase, y no, a veces no saben ni cómo se llaman, qué hicieron de su vida, si trabajaron desde chicos o qué hacían. Entonces a mí me gustaría como enfocarlo en este día, pues retomar el tema para conocer un poquito más de esas personas que a lo mejor ellos no tuvieron tanta oportunidad de conocerlos, como de hacer estas preguntas de, oye, ma, y mi papá, y mi abuelo, ¿qué hacía? O el papá, en su caso, ¿qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo era? Como retomar eso, porque creo que cuando tenemos ese vínculo con la persona fallecida, pues es cuando nos motiva a seguir la tradición. Sí. Yo creo que me iría a estar abiertos. O sea, a estar abiertos a querer aprender más, a querer hacerlo, a querer ponerme, ¿no? Porque luego de repente puede estar la tradición y se puede ver muy bonito todo, pero si yo no quiero enterarme, si yo no quiero informarme, si yo no quiero vincularme, ¿no? En hacer la florecita, pues entonces, pues a lo mejor se va a mantener ahí. Entonces yo los invitaría a todos los jóvenes a que se dieran la oportunidad de conocer más de la tradición, de involucrarse y de vincularse de alguna forma emocional, ¿no? Y ya si te interesa, pues entonces vas aprendiendo como todo lo demás, ¿no? Y vas a como mantenerla. Pues viviéndola, ¿no? Viviéndola y mantenerla y poderla también transmitir de alguna manera, porque creo que esta tradición se ha permanecido durante mucho tiempo porque ha habido personas que la han transmitido, que lo han seguido haciendo, que nos han enseñado, ¿no? Que exactamente. Entonces yo me iría sobre eso. Sí. Y ya por último, sí, dale. Si pudieran dedicar alguna ofrenda simbólica o algo hacia una persona que marcó su vida, ¿a quién sería y qué le dedicaría? Piensen. Sí. Vamos así. ¿Hagas yo primero? Pues va a sonar raro, pero yo se la pondré a mi primer perro. Porque no sé, como que en mi casa estábamos siempre molestos. Y le llegaba mi primer perro,
todos nos abrimos, como fuimos más amables con las personas y entre nosotros mismos. Era como de, no sé, este tambor se llamaba, era como muy, era el centro de, o sea, como la unión de familiar, ¿no? Entonces, recuerdo que quizás era como de, estoy enojado, pero tengo mi perro. O sea, así todos aprendimos como a estar más unidos por algo o por alguien, ¿sí? No sé, como que la familia a lo mejor no era tan fuerte y Tambor nos ayudó a unirnos y o sea, todos cambiamos a partir de él. Entonces yo creo que sería a Tambor. ¿Y qué le daría, dijiste? ¿Alguna ofrenda? Pues le gustaba comer. Pues sí, que desgraciadamente era de la calle, entonces por problemas genéticos murió. Y mucha comida le hacía daño, pero yo creo que sí le daría como un hueso. Sí. Pero sería a mi perro Tambor. Sí. Muy bien. Bueno. Sí, dijiste que para allá. Sí, yo creo que... No, bueno, Brisa, yo creo que debería. Sí. Ay, está complicado. Pues quizás ahorita que estamos en lo académico, pues a los maestros que han sido parte, pues para sobrevivir a esta etapa, quizás pondría una calaverita de azúcar, porque representa la dulzura, o quizás también alguna flor de cempasúchil, que pues en el altar significa el olor para que lleguen al altar. Entonces siento que esos dos elementos pues los pondría en representación a los profes que nos hacen algunos más llevadera, algunos que nosotros siempre dijo algunos y volteó con Vicky. que nos hacen pues más llevadera la etapa de la escuela y no hacernosla tan pesada. Pero yo creo que esos dos elementos serían los míos. Okay. Bueno, yo se lo haría a mi bisabuelita, la mamá de mi abuelita, por dos motivos. Cada vez que vamos a la de Coco, mi mamá llora mucho, entonces a mí tiene un significado de que siempre si va a estar ella en la ofrenda, yo me voy a acordar de mi mamá. Entonces sí es como de, o sea, recordar a las dos en su momento y sobre todo, pues principalmente a mi mamá, porque yo sé que, perdón mamá, ya te quemé, pero sí siempre que la vemos llora por mi bisabuelita. Sí siento que mi mamá y mi abuelita están conectadas y quiero ser partícipe de esta conexión en ese aspecto. Y le pido a mi bisabuelita una botella de tequila. Bien borracha. Bueno, borracha en el buen sentido. Sí, le gustaban sus caballitos. Sí. ¿Sigo yo? Sí. Evidentemente. Sí. Como en el dominó, que preguntas. Okay. Es el que le toca. No, yo no voy a decir de todas. Tengo que elegir una. Tengo muchas personas a quien les pondría una oferta y una ofrenda. Una oferta 2 por 1. Promociones de poder. Mandarina y pan de muerto. Una ofrenda. Ay, no. Siempre me sucede algo. siempre que voy a hablar serio. Sí, siempre que voy a hablar serio. ¿Es eso? Ahí va mi lengua. Imposible. Bueno, tengo varias personas, porque tengo muchas personas a mi alrededor que han sido importantes en mi vida, pero ahorita pensando en una, creo que a mi abuelita, la mamá de mi papá, porque fue, o sea, a pesar de que murió cuando yo estaba muy, muy chiquita, tenía un vínculo muy importante con ella y creo que también ese vínculo me hizo falta a lo largo de mi vida, ¿no? Obviamente yo amo a mi abuelita, la mamá de mi mamá, la amo, la adoro, pero en la familia de mi mamá son muy peculiares, o sea, son como un poquito más serios, ¿no? Y mi abuelita era como todo amor, dulzura, me llevaba a su casa, me dormía con ella, me compraba cosas para coser, ¿no? Me acuerdo perfecto. Entonces creo que durante mi vida me faltó como esa abuelita de ponerme ahí a abuelita cariñosa. Ajá, exactamente. Yo se la pondría a ella y le daría, creo que un cigarro. Malas influencias de este lado. Me pueden poner un altar a mí también. Ustedes dos. Sí, creo que sí, eso.
¿Ya? ¿Fin? Ya. ¿O quieres que diga todos los demás? No, dijeron una, ¿verdad? Sí, una. No, pues yo evidentemente también preguntó Brisa y se me vino a la mente varias personas, pero se la pondría a mi sobrina, hija de mi hermana mayor, que fue una niña pues que nació unos poquitos años después que yo, y pues nunca la vi como sobrina. Siempre conviví con ella como mi hermana chica, aunque después vino una hermana pilón. Pero fue una niña que me enseñó mucho, que me enseñó sobre todo a lo que es tener amor. Y le pondría unos chicles. Le encantaban los kikis. ¿De qué sabor? De plátano, igual decir la marca, Futigom. De esos grandotes, ¿no? Sí, unos cuadradotes, pero sí. eran como muy... pues, no sé cómo decirte el término, pero daban mucha facilidad para hacer la bombita, ¿no? Por eso para ella era muy flexible. Pero al principio estaban duros, ¿no? Pero como que cuando... Como que me acuerdo que... Pues es que una muela ahí se me destapó cuando... Es que no es pequeño, yo creo que desde ahí empieza que tienes que... La dificultad. Tienes que tener un maxilar muy fuerte. Los gustos de cada quien. A mí me encantan los chicles de talpa. Los chicles de talpa son durísimos, pero yo fascinada con esos chicles. Que no me trajiste ninguno, por cierto. Yo no fui. ¿Ah, no? Bueno, mensaje para tu mamá entonces. Vicky. Bueno, pues yo lo dedicaría a un alumno que falleció y que yo me entero porque hay una dinámica que se presenta en el festival, que es Cartas al Cielo, y los alumnos pues tienen que dedicar una carta a esa persona fallecida, y entonces me entero que uno de los compañeros del salón había fallecido y varios me preguntan que si pueden dedicar la carta a este compañero, ¿no? Y entonces, recuerdo que era mi alumno un semestre anterior, y para mí fue muy impactante ver que había fallecido pues este chico tan joven, que es de los que recuerdas porque los tienes que estar callando, vente para cambiando de lugar y así, pero pues fue muy impactante para mí eso. Y la ofrenda que yo le llevaría o le daría, pues es pasarlo consciente. Porque lo reprobaste. Te lo debo. Pero a mí me puso 60, y estoy vivo, Sí, no vengas por mí, por favor. Entonces, si te mueres mientras en la carrera o algo, te dan ¿Tu título? Tu título, sí. Mira. Bueno, certificado de muerte. Entonces, ese proverbio de los de derecho es mentira. Porque dicen que hacer trámites, salir en listas, no morirte y graduarte. Entonces, si te mueres de todos modos, te gradúas. Entonces, aplica. Ajá, exacto. No, pues no sé cuánto tiempo tenemos aquí, honestamente. Ahí los que están detrás de cámara seguramente sí, pero no es poquito tiempo, y la verdad me encantaría, y estoy segura que ustedes también, les encantaría quedarse más tiempo. El programa ha estado muy ameno, muy padre, lleno de mucho aprendizaje. Yo les decía hace ratito que casi no he hablado, porque he escuchado. Según y ella. todo me lo No, la verdad el episodio del día de hoy muy bueno, como todos los demás, pero como que lo sentimos como desde el amor, ¿no? Desde con cierta nostalgia. Con cierta nostalgia y con cierta pertenencia también a lo que nos hace ser, Entonces, pues bueno, a mí me gustaría agradecerte, Odette, por este espacio. Yo siempre te lo digo, te admiro mucho y cuando tengo oportunidad, eres una maestra muy buena, eres una persona de manera general con mucho aprendizaje y con muchas cosas que nos puede aportar, siempre dando lo mejor de sí, siempre dispuesta a todo, ¿no? Desde lo que tú eres, o sea, todo lo que tú eres. Entonces, pues una vez más, gracias por decirnos sí, de estar aquí, de poder regalarnos un poquito de tu tiempo. Una vez más nos enseñas muchas cosas y estoy segura que lo seguirás haciendo. Con gusto. Me gustaría que antes de que nos despidiéramos nos dieras como unas palabras de cierre, les dieras a nuestros seguidores
a los que nos están escuchando, nos están viendo, como unas palabras de cierre de este día que pues considero que para ti es importante. Sí, la verdad sí es importante, pero como cierre y conclusión, decirles que sean partícipes de las tradiciones, no solamente hablemos del Día de Muertos, digo, estamos enfocados al Día de Muertos, pero tenemos muchísimas tradiciones mexicanas que nos hacen ser pertenecientes a México y a una identidad cultural. No se cierren en el aspecto de que indaguen, se informen, visiten, viajen, no solamente se queden con lo que nosotros les podemos presentar en algún momento. Lo que les digo siempre a mis alumnos, nosotros les podemos dar una visión, pero siempre estén investigando, siempre si les queda como esa duda, siempre, y ustedes fórmense su propio punto, su propia opinión. Y sobre todo aquí con las tradiciones mexicanas que nos hacen ser pertenecientes y característicos a nivel internacional, a nivel mundial, nos identifican mucho. Y pues participen en las tradiciones, sobre todo en el Xolotl, sobre todo en nuestro festival. Si tienen la oportunidad, vayan aquí cerquita de Tlaquepaque, les aseguro que va a ser una experiencia maravillosa. Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias. Con una palabra, algo que cada uno de ustedes pudiera cerrar el episodio del día de hoy. ¿Una palabra? Una palabra. Festividad. Ay, alegría. Cultura. Amor. Tradición. Reflexión. ¿Qué tal? Sí estudiaron. Sí estudiaron. Todos tienen su 100, como Sí, dice la maestra. antes de que se mueran para que les sirva. De algo. Pues quiero invitar a todos los que nos están viendo y nos están escuchando Hay que darle su regalito también. Ah, sí. Su regalito. Pero antes de eso, bueno, ya, me adelanté. No, es para ti, es gracias, un regalo los que te agradezco. hacemos de parte de todo el staff de muchas Las gracias. Voces de la 12. A todos nuestros invitados especiales les obsequiamos uno para que no se olviden de nosotros, Obvio, nunca. para que no se Dar la olviden perpetuidad. que tienen que regresar. Sí. Aparte, déjenme decirles, pero Odette es parte del equipo De las voces. de la coordinación de las Voces de la 12. Sí. Ella es se encarga de todo lo que tiene que ver con redes sociales, secciones y todo lo que se sume, porque es súper dispuesta. Entonces, es parte de nuestro equipo también y pues ahora ya pertenece a los invitados especiales de las Voces de la 12. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias, Odette. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, estaba diciendo que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí por algún espacio de la pantalla van Campanita. a visualizar nuestras redes sociales. Ingresen, pongan campanitas y ya nos siguen. Like Pero también compártanos. y comenten. Sí, Sí. comenten, por Sí. favor. Necesitamos escucharlo. ¿Cómo viven su escucharlos. tradición? ¿Cómo Exacto. viven su tradición? Sí. Pueden Y poner- Perdón, dale. Sí, pueden poner en los comentarios cómo viven su tradición, qué les pareció el festival, el Xolotl. Entonces, ahí los esperamos. Sí, quiero aprovechar solo un minuto para agradecer a todos y a todas las maestras que forman parte de este festival. Todos formamos el festival, todos tenemos estas ganas de crear, tenemos estas ganas de ser parte, tenemos estas ganas de que nuestros alumnos aprendan. Entonces, este festival que estamos viviendo en la escuela, cualquier año que sea, en cualquier momento que se vea, es algo que se hace con mucho amor desde cada uno de los maestros, los administrativos, las personas, los directivos, ¿no? El maestro Rubén, gracias por darnos las facilidades que se necesitan para poder llevar a cabo este festival y que cada día sintamos más nuestra tradición, que nos enamoremos más y que la conozcamos más, ¿sí? Y pues bueno, quiero agradecerle a todos los que están allá, quiero agradecer también a las personas que editaron las secciones, a ustedes también que están aquí en la mesa, a los que están detrás de cámaras, a los que editan, a todos los que hacen posible, a Brisa, gracias Brisa por acompañarnos. acompañarnos el Yo día de encantada hoy. de estar Ojalá aquí. te den ganas de volver. Sí, seguro que sí.
Muy bien, pues aquí te vamos a recibir Muy bien. con mucho gusto. Muchas gracias. Y pues bueno, nos despedimos de este episodio que tiene que ver con el Día de Muertos y nuestra tradición. Nosotros nos despedimos desde el estudio de Las voces de la OCE.